que me vino bien porque comenzamos el año pasado a hacer una plantación acá de uva y plantamos 1 hectárea de uva con la idea de vinificarlo. Si llega a dar frutos, intentaremos hacer sacar vino. algún vino de eso. Está bien. Bueno, bienvenido. Gracias. Brenda, ¿por ahí estás? Lisa. Y si no, Katia. Tenemos ahí 3. Bueno, hola. Bien, vamos con Katia. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Acá estamos los dos. Estoy con Mauricio también. Él también está ahí en el... ¿Está la de Mauricio Sánchez? Sí. Bien, bueno. No, los dos de una. Está bien. Katia. Nosotros somos de Comodoro Rivadavia. Bien, está bien para hacer Y bueno, hicimos igual un pequeño viñedo que lo empezamos a plantar en el 2020. Después plantamos otras en el 2021 y bueno, esperando que larguen frutos para poder vinificar también. Bien, buenísimo. Son uno de los que están más con los viñedos más al sur, así que bueno, después nos van a contar la experiencia también. Bien, bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Dijimos entonces, Mauricio, y ya está, Hernán Núñez, ¿anda por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Sí. Bien, bueno, también soy acá de la zona de Radatili, de Chubut. Uy, Radatili, qué lindo. Ahí lo conozco a Mauricio, la señora. Ajá. Básicamente, el año pasado intenté hacer una pequeña plantación en el fondo de casa y con mi amigo Eduardo intentamos hacer también vino. Y bueno, hicimos el curso el año pasado con ustedes, ese sí lo hice completo y bueno, la intención es insistir. Está bien, perfecto. Bueno, bien. La idea ahora es hacer una plantación también en casa de 100 plantas pero esta vez lo compré en Mendoza. Bien. Porque la verdad que las que compramos en el Maitén no tuvieron mucho éxito. Y bueno, la intención es esa, digamos, es ir de a poquito, pasar de un hobby a hacer algo un poquito más grande, pero por ahora es un hobby. Bien. Bueno, bienvenido y bueno, ya estaremos intercambiando opiniones y charlando. Bien. Bueno, bárbaro, muy bueno. Gracias, Hernán. Lisa, creo que había dicho que no tenía micrófono. A ver, alguien dijo que no tenía micrófono. Se presentó en el chat, me parece. Se presentó en el chat, que le llegó la invitación. Bueno, después que nos diga de dónde vino o de dónde es. No sé si me queda alguien más. Pablo, ¿quién es Pablo? Tenemos ahí un Pablo con el micrófono abierto, pero no sé quién es. Pablo, ¿estás por ahí? Bien. Bueno, no sabemos quién es. No sé si quedó alguien, chicos, que ustedes estuvieron viendo, por ahí sí nos faltó. Michelle Quintana. Michelle, ¿te querés presentar? Creo que alguno te conoce de nosotros. Hola, sí, lo conocemos. Buenas tardes. Qué grande, Michelle. Tenía wifi y entré, ¿viste? Exactamente, Michelle ve luz y entra. Michelle, aclaramos que es alumno nuestro de la Tecnicatura. La carrera, sí. Lo conocemos a Michelle. Bueno, Michelle, bienvenido. Gracias. No sé si queda alguien más. Bien. ¿Qué tal, Juan? Yo no hablé. Si querés me presento. Soy Juan Martín. Juan Martín, sí, perfecto, mira, ahí estaba viendo. Estuve ya el año pasado en la otra capacitación que estuvo excelente, estuvo buenísima. Bueno, nosotros arrancamos un viñedo familiar, unas 200 plantas en Bariloche. Estamos en la ruta 40 en el lago Gutiérrez. Ahora está todo bajo la nieve. Y tenemos Pinot Noir, Ancelota, Gewürztraminer y Sauvignon Blanc. Tengo mitad de las plantas de Mendoza y mitad del Maitén. La del Maitén, como decía Hernán, bastante flojas, pero bueno, algunas prendieron, otras no tanto, y bueno. Y acá estamos para la segunda parte. Bien, bien.
Después habría que analizar a ver qué puede haber pasado que no hayan prendido las plantas, pero habría que, bueno, después quizás o hayan Mirá, venido de poco tamaño, o andás a ver. En mi caso tenían muy pocas raíces las del Maitén. Claro. Las que más prendieron, bueno, Pinot Noir prendieron algunas, y estoy pensando, y Gewürztraminer algunas también prendieron bien. Bien, bueno, ya vamos a ir conversando. Bien, ¿queda más? ¿Quién más queda? Cecilia ahí se presentó, dice que no le funciona el micrófono. Lisa también, dijo que le había llegado la invitación. No sé si Brenda había hablado o no. Bueno, no sé. Bueno, si no hay nadie más, si no hay nadie más para presentarse, de última después vamos a seguir compartiendo, así que no hay problema. Vamos a arrancar un poco con lo formal. Déjenme compartir pantalla. Bien acá. Vamos a hacer el WhatsApp, cosa que no entre nada. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí. A ver, déjenme ver una cosa. Porque yo cuando presento después ya no le veo. Bien. La idea de esta capacitación, como les decíamos, era hablar un poco de la elaboración artesanal de vinos, ¿sí? En realidad no hay, o sea, sí hay, no hay diferencias con la elaboración a manera industrial. En realidad hay algunas diferencias que son las que vamos a tratar de ir viendo, pero bueno, básicamente el proceso es el mismo, es la fermentación del jugo de la uva. Pero bueno, después de ahí en más surgen un montón de cosas que la hacen distinta a una de la otra, y bueno, eso es, de estas diferencias vamos a tratar de ir trabajando y ir estudiando. Esta capacitación está armada o está pensada para hacer en cuatro clases o cuatro, digamos, encuentros, ¿sí? De 2 horas cada uno. Ya en este primero ya venimos, creo yo que vamos a tardar un poco más, pero bueno, después ya nos iremos ajustando. ¿Sí? Donde vamos a tratar distintos temas, que van a ir desde lo que es la elaboración, un poco legislación, todo lo que es maduración de la uva, que para los que hicieron el curso del año pasado, esta parte fue una de las últimas partes que vimos. Bueno, acá para retomar y para un poco que nos sirva de nexo, tenemos que volver a mencionar estos temas, así que hoy vamos a llegar hasta ahí y vamos a terminar en cosecha. La clase que viene ya vamos a hablar un poco más específicamente de lo que es el establecimiento del elaborador, recepción de la uva, equipamientos, bueno, los insumos que se necesitan para elaborar, conservar los vinos, y vamos a hablar de las vinificaciones. Arrancamos con la más simple, que es la vinificación en blanco. Luego, en el tercer encuentro, vamos a hablar de la vinificación en tinto, distintos tipos de vinificaciones, vamos a hablar un poco de la crianza de los vinos, el uso de las barricas, y por último vamos a hablar un poco de lo que es la parte de estabilización, filtración, análisis genoquímico, fraccionamiento, etiquetado, comercialización. Vamos a hablar un poco ahí, y ahí cerraremos los temas a tratar. La particularidad que tiene esta capacitación es que después de que se dicte estos 4 encuentros, aquellos que estén interesados y que por ahí quieran avanzar un poco más o tengan algún otro tipo de inquietudes, también podemos hacer algunas horas de consultoría. Acá hay alguien para admitir. Unas horas de consultoría también podemos brindarles, así que después también le vamos a ir explicando un poco más al respecto, ¿sí? Pero bueno, brevemente, lo primero que yo les pregunto, yo creo que la mayoría de ustedes saben, pero bueno, lo primero que vamos a ver es hablar un poco de la normativa, ¿sí? Cada país tiene una legislación, o tiene sus leyes, tiene sus normas que regulan la industria vitivinícola. Acá en América, por ejemplo, un país que tiene un reglamento prácticamente muy parecido al nuestro es el Uruguay, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos un Instituto Nacional de Vitivinicultura que se llama INB, y ellos también tienen un Instituto Nacional de Vitivinicultura que se llama INAVI.
Pero bueno, vamos a hablar de Argentina específicamente. En Argentina todo lo que tiene que ver con la industria vitivinícola está normado por una ley que es la Ley Nacional de Vinos, ¿sí? Y es la ley 14.878. ¿Sí? Esta ley se crea en el año 1959, y esta ley, en su artículo 2, lo que hace es crear al Instituto Nacional de Vitivinicultura como el organismo responsable, dice, de la promoción, el control técnico, la industria, el comercio, sí, pero es el responsable de hacer cumplir esa ley, ¿sí? Entonces, después, si ustedes, ahora después le vamos a pasar la bibliografía y vamos a tener acceso a la ley esa, ¿sí? Que es la Ley Nacional de Vinos. Y la ley tiene distintos artículos, pero bueno, en uno de sus artículos lo que hace es definir a los distintos productos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un vino? ¿Qué es un vino gasificado? ¿Qué es un vino? ¿Qué es un aguardiente? ¿Qué es un vino compuesto? ¿Sí? Todas las definiciones de los productos están dadas en esa ley, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es atenernos, digamos, a esa ley que es la ley de vinos. Bien. Determina, como dice ahí el apunte, lo que son las prácticas enológicas lícitas y también aquellas que están prohibidas, ¿sí? El instituto controla todo lo que es la producción, ya sea los viñedos, la elaboración y el comercio, ¿sí? En el caso de los vinos que están, por ejemplo, en los mercados, el instituto puede ir a un supermercado, sacar una muestra de vinos, a un depósito sacar una muestra, ir a viñedos para ver si realmente lo que el viñedo tiene declarado que tiene existe realmente o no, ¿sí? Se realizan inspecciones periódicas, se hacen inventarios, se controlan las existencias. Bueno, en definitiva, es un poco la función del INB. Y por otro lado, el INB tiene bajo su órbita, aparte de la Ley Nacional de Vinos, que es un poco la esencia del instituto, tiene dos leyes más, que es la Ley Nacional de Alcoholes, ¿sí? Que tiene que ver con la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcoholes tanto etílicos como metanol. Alcohol etílico son todos los alcoholes, digamos, ya sea del alcohol de farmacia, digamos, el que se utiliza para... Uno va a la farmacia y compra alcohol, bueno, ese alcoholes para los que son aguardientes, para, no sé, alcoholes de cereales, ¿sí? Acá en el valle, los que son de acá del valle, por ejemplo, acá se hace un alcohol de pera, un aguardiente de pera, bueno, esos alcoholes también están bajo la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se controla el metanol, ¿sí? El metanol que se utiliza para biocombustibles, para diluyentes, bueno, en definitiva, un poco todos esos productos. Y por otro lado tiene bajo su órbita, digamos, la Ley Nacional de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico, que es la 25.163, y es la ley que habla de lo que tiene que ver con el origen de los vinos, ¿sí? Con las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, cuando nosotros vemos en una etiqueta que un vino dice Patagonia Argentina, o dice Valle de Uco, o dice Tunuyán, o dice, no sé, bueno, Alto Valle o Valle Inferior, todos los lugares de procedencia, para poder utilizar una indicación geográfica, nosotros tenemos que tener derecho a uso a esa indicación, si eso está normado, y bueno, está todo normado en esta ley que es la 25.163. Y también hace referencia a las denominaciones de origen controladas, ¿sí? No es el objetivo del curso, pero básicamente la diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen, a nivel de calidad o a nivel digamos, de diferenciación del producto, digamos, siempre una denominación de origen está por encima de una indicación geográfica. ¿Por qué? Porque la indicación geográfica hace referencia a que la calidad del producto está íntimamente relacionada con el lugar de donde provienen las uvas, donde se realiza el proceso de la elaboración, y la denominación de origen dice que la calidad del producto proviene tanto del origen geográfico, es decir, del lugar donde se produce la uva, se elabora el vino, y además también tiene en cuenta el factor humano. Entonces, la indicación geográfica tiene solo en cuenta el factor geográfico, y la denominación de origen al factor humano, y también al origen geográfico. Pero bueno, es un poco lo que se encarga el instituto, ¿sí?
Decíamos, bueno, la función principal del INBF es la fiscalización vitivinícola y de alcoholes, garantizando básicamente lo que busca el instituto es garantizar la genuinidad del producto, ¿sí? Que el producto sea realmente de lo que tiene que estar hecho y que sea apto para el consumo, ¿sí? Acá una breve reseña de dónde está el instituto, o sea, de todos los lugares. El instituto obviamente tiene jurisdicción en todo el país, pero tiene distintas sedes. La sede que le corresponde a todo el sur de la Argentina, ¿sí? Es la sede de General Roca, la delegación General Roca, ¿sí? Desde acá, digamos, esta sede es la que está más al sur, porque bueno, históricamente el Alto Valle del Río Negro fue la zona, digamos, donde había un mayor número de bodegas en el sur. Hoy esto está cambiando y bueno, hay bodegas más, bueno, en el resto de la provincia y también en Chubut, en La Pampa, en Neuquén, así que bueno, esto se ha ampliado, ¿sí? Pero tiene distintas delegaciones, donde se hacen inspecciones y también se analizan los vinos, ¿sí? Pero bien, básicamente, ¿qué pasó? Históricamente siempre se hizo vino y en la casa, en la chacra, por allá Marcelo hablaba de los nonos que hacían vino. El vino es una bebida que, bueno, que siempre se ha elaborado, ¿sí? De manera artesanal. Y tenemos la ventaja de que es un producto, el producto, digamos, el vino, que lo podemos elaborar en una bodega con toda la tecnología o lo podemos elaborar en la casa con lo mínimo y necesario, teniendo algunos cuidados básicos, teniendo algunos cuidados muy, muy puntuales, podemos elaborar un producto de una calidad razonable, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Se elaboran los vinos con pocos cuidados, no solo con pocos cuidados, sino también muchas veces se elaboran los vinos de la manera que se elaboraron siempre. Y digamos, se arrastran errores o descuidos, que como siempre se hizo así, uno lo sigue haciendo así, y bueno, el vino tiene obviamente algunos defectos, que si no se hiciera de esa manera, el vino saldría mejor, pero bueno, pero como uno está acostumbrado a eso, y toda la vida se está acostumbrado a eso, bueno, muchas veces la gente confunde, y muchas veces, a veces cuando uno habla de vino casero, de vino artesanal, la gente busca inclusive algunos defectos, que en realidad no deberían estar, pero bueno, esto ha ido cambiando en el tiempo y la gente poco a poco ha ido aprendiendo de vinos, y bueno, esos vinos por ahí defectuosos, un poco que la gente ya los va dejando de lado, ¿sí? Pero bueno, en otras ocasiones, no, digamos, uno se va acostumbrando a los defectos del vino que va teniendo, y bueno, muchas veces es muy común que a medida que uno va elaborando, que va consumiendo el vino y va pasando el año, se les va acidificando cada vez más el vino, pero como uno se va acostumbrando, no pasa nada. Después cuando llega alguien de afuera y lo prueba, dice, está fuertito para vinagre. Pero bueno, son cosas que vamos a tratar de ir mejorando. A raíz de que esto que les decía, que se elabora vino, digamos, históricamente siempre se elaboró vino, el Instituto de Vitivinicultura, en el año 2002, encuentra una manera de regular un poco toda la elaboración de vino casero y de vino artesanal, creando una resolución que autorizaba a los productores, ¿sí?, a vender vino de manera casera y a estar inscriptos ante el organismo. Entonces, una primera forma de, digamos, controlar un poco la actividad, y por el otro lado, tener un registro de los productores que estaban dedicados a esta actividad, ¿sí? Para esto crea la resolución C27 del 2002, y luego esta resolución se deroga por una resolución nueva, que es la C34 del 2017. ¿Sí? 15 años después, la cosa va evolucionando, y bueno, el instituto crea una nueva resolución, ¿sí? Básicamente, bueno, y a raíz de esto también, a raíz de que se empiezan a elaborar vinos caseros, después surge otra resolución, que es la 45 del 2010, que habla de la elaboración de vino artesanal, ¿sí? Básicamente, ustedes me van a preguntar cuál es la diferencia entre casero y artesanal. Básicamente, desde lo conceptual no hay ninguna diferencia, es lo mismo, decir vino casero o vino artesanal. Desde lo conceptual. Desde lo legal, ¿qué pasa?
cuando uno hace vino casero y uno dice, bueno, yo agarro, tengo 100 kilos de Malbec, 200 kilos de Malbec, qué sé yo, lo elaboro. Pero yo, como elaborador de vino casero, no le puedo poner la variedad en la etiqueta porque la legislación no me lo permite. Entonces, bueno, a raíz de eso, y de que muchos productores querían hacer un poco más profesional la cosa, digamos, identificar un poco más su producto, surge la categoría de elaborador de vino artesanal. Entonces, el elaborador de vino casero puede hacer hasta 4.000 litros y el elaborador de vino artesanal puede hacer hasta 12.000 litros y además puede mencionar la variedad, ¿sí? Básicamente, y para ir hablando, yo no sé si se escucha bien lo que estoy hablando, porque capaz que estoy hablando hace media hora y como no escucho a nadie. Sí, perfecto. Ahí está, menos mal. Sí, perfecto. Porque estoy manejando a ciegas acá, lo único que veo es la presentación, no veo gente, no veo nada yo. Bien. Básicamente la resolución de vino casero, que es la 34 del 2017, dice que el vino casero es el producto obtenido de la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura, ¿sí? Utilizando para ello prácticas enológicas lícitas para su elaboración. Y que los establecimientos que la elaboren o fraccionen tienen que estar inscritos ante el INB, ¿sí? Y te permite elaborar un máximo de 4.000 litros anualmente, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, la ventaja de esto? Que la verdad que la cantidad de documentación y de controles que tiene el elaborador de vino casero es muy, digamos, muy por debajo de las que tiene una bodega que debe presentar papeles, documentación, tener un técnico a cargo, ¿sí? Entonces, para aquel que se inicia en el negocio del vino o en la industria del vino, de repente es una buena salida, porque con muy poca documentación, con digamos, muy poca burocracia, puede elaborar un producto y venderlo legalmente, digamos, sin tener ningún inconveniente, ¿sí? También que dice que, bueno, que las uvas para elaborar, como yo les decía, el instituto controla desde el viñedo. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Si yo tengo un viñedo que produce uvas, ¿sí? Obviamente si yo tengo 4 o 5 plantas en mi casa no lo voy a declarar en ningún lado. Pero si yo ya tengo un viñedo que pienso elaborar vino con fines comerciales, ¿sí? Lo debería tener inscripto, entonces ya me figura el viñedo, ya tiene un número de inscripción, figuran las variedades que yo tengo, la superficie que yo tengo, ¿sí? Y con esto yo ya puedo elaborar el vino casero y declarar de dónde saqué la uva, ¿sí? Bien. Obviamente los elaboradores de vino casero no pueden hacer traslado de vino entre ellos. Una práctica muy común entre las bodegas es que, bueno, una bodega elabora, se queda sin vino, le puede comprar a otra bodega. Bueno, en el caso de los elaboradores de vino casero o artesanal, eso no, digamos, no está permitido. Bueno, obviamente prohibido agregar sustancias que no están autorizadas, no se pueden edulcorar los vinos, bueno, y que tienen que contar con la habilitación municipal. Obviamente los locales, las vasijas, digamos, todo debe estar en buenas condiciones de sanidad. El producto que se obtiene tiene que tener, como dice ahí la resolución, un sabor vinoso. Un sabor vinoso, aroma característico a la variedad, ¿sí? Tiene que, digamos, tener las características químicas de un vino genuino. Y para esto se hace, digamos, cuando el elaborador termina de elaborar, cuando ya tiene el vino listo para la venta, solicita un análisis de libre circulación, ¿sí? Donde, ¿qué significa un análisis de libre circulación? Un análisis donde el Instituto Nacional de Vitivinicultura analiza el vino, ¿sí? Vamos a ver si lo tengo por acá, estaba bueno, después lo vemos. Donde el instituto analiza el vino, me dice qué características tiene ese vino, y después cuando yo lo vendo, ese vino debe responder siempre a esas características, ¿sí? Bien, el vino no puede tener un grado inferior a 11 grados y medio, son cosas generales de la ley. Bueno, obviamente no se va a permitir que un vino tenga un límite de metanol superior a lo permitido, no debe tener ferrocianuro, ¿sí? Bien, que si alguna vez finalizada la elaboración se debe presentar una muestra, ¿sí? Que es lo que hablamos de los análisis.
Y bueno, se puede envasar obviamente en botella de damajuana. Y tiene que tener un marbete, si no precisamente tiene que ser una etiqueta como la de los vinos que conocemos todos, sino simplemente un marbete donde diga los datos básicos: quién lo elaboró, dónde se encuentra el establecimiento, el número de inscripción, tipo de producto, y ahí el tipo de producto es blanco, rosado, tinto, vino casero, nada más, no es vino Malbec casero, vino Merlot casero. No puede ir la variedad porque no tiene la documentación necesaria para justificar la variedad, que sí lo tiene el vino artesanal, y por eso se dio un saltito más digamos, en cuanto a calidad, digamos, de producto, o sea, sobre todo a papelerío, y bueno, y sí, obviamente las bodegas sí también lo tienen. Bueno, en la etiqueta tiene que mencionar el número de análisis de libre circulación, la capacidad del envase, bueno, las leyendas estas de beber con moderación, prohibida a 50 menores de 18 años, y opcionalmente, si quisiera, ponerle una marca comercial. Esto que estoy mostrando acá es un certificado de análisis que emite el Organismo Nacional de Vitivinicultura. ¿Esto para qué sirve? Digamos, los vinos, ya sea casero, artesanal, vino de bodega, son de las bebidas quizás más controladas que hay en el país. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando uno hace otro producto, sea, no sé, sidra o jugo, o lo que sea, muchas veces se hacen análisis tipo. Uno va al organismo de control y dice, mira, yo voy a vender este producto que va a tener estas características, más o menos. Tanto grado de alcohol, tanto de azúcar, esto, lo otro. Bueno. Pero después puede variar un poco, que no hay problema. En cambio, en el caso del vino, no. En el caso del vino, si yo digo que mi vino le hago un análisis y tiene 14,6 de alcohol, obviamente después voy a tener tolerancias en más o en menos, pero el vino que yo estoy vendiendo, si dije que tenía 14,6, tiene que tener entre 14,3 y 14,9, ¿sí? Son 3 décimas para arriba o para abajo. No puede tener el mismo vino que yo dije que tiene 14,6, después aparecerme con 12 grados. Porque si a mí me aparece un vino con 12 grados y antes tenía 14,6, puede pasar que, bueno, o alguien lo adulteró o estoy vendiendo otro vino en lugar de ese. Entonces, la idea digamos, del organismo de control es que, bueno, que lo que se vende sea lo que se declaró. ¿Sí? Bien, sigamos. Como les decía, después, ¿qué pasaba con muchos elaboradores de vino casero? Que fue otra de las cuestiones por las cuales las resoluciones se fueron evolucionando. Y muchas veces decían, bueno, mira, yo me anoto como elaborador, hago 4.000, se anota mi hermano como elaborador y hace otros 4.000, se anota mi tío como elaborador y hace otros 4.000, y llegaban a tener 12.000 o 16.000 litros. Bueno, entonces ahí, digamos, empezaban a tirar la bronca las bodegas o los que elaboraban más cantidad, porque, bueno, decían, para acá y bueno. Entonces se dio estas dos opciones: o pasar a vino artesanal, donde tenés algunos controles más y podés hacer un volumen mayor, o si no, ya la otra opción es inscribirse como bodega. ¿Sí? Que es un salto que muchas veces, digamos, el productor en algunas ocasiones da y salta a un volumen mayor. ¿Sí? Pero si nosotros nos mantenemos dentro de los volúmenes que estamos permitidos y todo, y uno hace las cosas ordenadamente bien, no hay por qué preocuparse, y está bueno muchas veces pasar por estas categorías. ¿Por qué? Porque nos permite ir aprendiendo, nos permite irnos familiarizando con el mercado, y si uno no hace nada y de repente empieza a vender, bueno, ir de a poco, irse metiendo, porque después también, aparte de hacer el vino, después hay algo más importante aún, que es, aparte de hacerlo, a ver quién me dice que es lo más importante aparte de hacerlo. Así me tomo venderlo. un mate. Exactamente. La comercialización. Exactamente. Ese es un tema fundamental. Entonces muchas veces nos largamos a hacer vino en cantidad y después, si no tenemos el comercio asegurado, la venta asegurada, estamos complicados. Entonces muchas veces estas categorías nos sirven inclusive para tantear a ver cómo viene la mano en la comercialización o en la venta. Bien. Entonces, al poco tiempo, como les había dicho antes, de hacer la elaboración de la ley y la resolución para vino casero, surge esta resolución para vino artesanal. ¿Sí? Que la diferencia es que acá la persona inscrita ante el INB puede elaborar hasta 12.000 litros,
El resto de las condiciones son iguales, pero el ingreso de la uva tiene que estar avalado por una documentación comercial, ya sea una factura, un comprobante, emitida por quien me vende la uva, ¿sí? O el dueño del viñedo, en el caso de si uno mismo tiene el viñedo, bueno, uno tener el viñedo inscripto, ¿sí? Y de esta forma yo puedo acreditar las variedades que utilicé para elaborar, ¿sí? ¿Esto qué me permite a mí? Me permite certificar la variedad con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, yo al tener una habilitación como vino artesanal, puedo justificar que usé 10.000 kilos de Malbec y que obtuve 6.000, 7.000 litros de vino Malbec. ¿Por qué? Porque usé 10.000 kilos de uva Malbec, ¿sí? ¿De dónde la saqué? Del viñedo número N00018, vamos a decir, ¿sí? Que de ahí saqué la uva y ese viñedo tiene la variedad inscripta, ¿sí? Bueno, obviamente el grado alcohólico de los vinos artesanales no puede ser menor a 11,5 grados, obviamente prohibido agregar sustancias que no estén autorizadas, contar con habilitación municipal. Ya el Marbete es un poquito más completo que el de los vinos caseros, ¿sí? Ahí bueno, va el nombre del elaborador, dirección, número de inscripción, tipo de producto, vino artesanal, blanco, rosado, tinto, pero ahí ya podemos poner la variedad, ¿sí? El número de análisis, grado alcohólico, capacidad del envase, beber con moderación, ¿sí? Las leyendas típicas, prohibida su venta a menores de 18. Puedo ponerle marca comercial o no. Si yo tuve un rendimiento, otra cosa es que para poder hacer un varietal yo tengo que utilizar 130 o más kilos de uva cada 100 litros de vino, ¿sí? Y también puedo poner el año de elaboración. Eso me permite, son datos que bueno, se pueden hacer. Y aparte de todo esto, yo tengo que cumplir, en el caso de ya el elaborador de vino artesanal, como les decía, tiene algunos requisitos un poco más elevados que el elaborador de vino casero. Entonces, ya para los elaboradores de vino artesanal, el instituto tiene una serie de normas de buenas prácticas de manufactura que comienzan a ser exigidas. En el caso de los vinos artesanales, tiene algunas normas que son obligatorias, otras que son muy necesarias y otras que son necesarias. Dentro de las obligatorias, por ejemplo, tengo que tener una fuente de agua potable para la limpieza del establecimiento, tengo que tener un baño con las instalaciones en funcionamiento, tengo que tener pisos, desagües, paredes que se puedan limpiar, que sean limpios y que se puedan limpiar, evitar charcos, evitar agua acumulada, pozos, todo ese tipo de cuestiones. Tengo que utilizar productos para control de plagas, desinfección del establecimiento, bueno, todo ese tipo de productos, tenerlos almacenados en un lugar cerrado, rotulado. Tiene que haber sido capacitado muchas veces cuando se logran las habilitaciones municipales, los organismos capacitan o dan cursos de capacitación. Bueno, la persona que va a elaborar tiene que un poco de cierta manera demostrar que está capacitado. Bueno, dice acá, dice haber evidencia escrita de que el establecimiento realiza los análisis establecidos, ¿sí? Entonces, acá ahí les muestro, esto está extraído de la resolución de vinos artesanales, ¿sí? Simplemente se mencionan los requisitos que tienen que tener. Entonces, hablábamos de requisitos muy necesarios, por ejemplo, que en los alrededores del establecimiento estén libres de maleza, basura, otro tipo de sustancias, que bueno, uno pueda acceder de manera fácil al lugar para hacer una limpieza adecuada. Hay cosas que parecen obvias, pero después, a ver, por ejemplo esta que dice, las instalaciones deben permitir el fácil acceso para realizar una limpieza adecuada. Parece mentira, pero la realidad es que si uno tiene algún lugar que para limpiarlo hay que dar muchas vueltas, o hay que buscar, ¿y qué va a pasar? Que uno termina no limpiándolo. Entonces, bueno, estas cosas se tienen que cumplir.
Por ejemplo, bueno, acá como decía, el agua utilizada para limpieza debe ser potable, el agua del pozo debe contar con análisis físico-químico o microbiológico. Bien, todas esas cuestiones están, hoy por hoy, las que se están exigiendo para poder inscribir a los organismos son las que son obligatorias. Por ejemplo, en este caso, en esta primera transparencia, lo del agua potable. La segunda, obligatoria, el baño, ¿sí? Las que le habíamos mencionado anteriormente. La tercera, pisos y desagües. Pero muy pronto seguramente van a pasar a un nivel superior de exigencia y se van a empezar a exigir digamos, los requisitos que son muy necesarios, ¿sí? Uno de los requisitos muy necesarios, por ejemplo, es que el área de fermentación tiene que estar suficientemente, por ejemplo, ¿no?, suficientemente ventilada para evitar acumulación de gases. Ustedes saben que cuando se fermenta, la fermentación produce gas carbónico, y ese gas carbónico, si yo estoy en un lugar que está muy cerrado, corro riesgo de intoxicación, porque el gas carbónico no me permite respirar. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. ¿Sí? Bien, y así tenemos distintos requisitos que, bueno, los tienen ahí en la resolución, después los podemos ver si quieren, pero que se tienen que cumplir para poder estar inscritos como elaboradores. Bien, Cristian, ¿estás ahí? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Acá arrancan ustedes o cómo seguíamos? Sí, dale. Ahí presento yo, si querés. Dale, así te manejas con los tiempos. ¿Querés preguntar si hay alguna duda de lo que dije? Exacto, ahora salgo, dejo de presentar. Bueno, hemos ido medio rápido porque veníamos atrasados, pero si hay dudas, aprovechemos a evacuarlas. No sé cómo... Si hay Yo quería hacer una consulta, Alejandro. Sí, ¿quién habla? Fermín. Fermín, sí. El momento de inscribir el viñedo, ¿uno tiene que esperar a que esté ya formado el viñedo o esté fructificando, o lo podemos inscribir cuando ya vemos que las plantas agarraron más o menos? No, mira, lo ideal es inscribirlo cuando, a ver, no te digo el momento en el año de plantación porque todavía no sabes si brotaron o no brotaron, pero una vez que ya pasó un año, que ya tenés la planta brotada, ya lo podés inscribir. Porque acordate que la inscripción del viñedo también va de la mano de la descripción varietal. Entonces, porque si no te van a inscribir el viñedo, pero te va a quedar que no se pudo hacer la determinación varietal porque no había hojas, porque, bueno, qué sé yo. Lo hiciste en el momento que las plantas todavía no habían brotado. Entonces lo ideal es hacerlo cuando ya la planta está brotada, digamos, y cuando ya, que sé, al menos pasó un año como para asegurarte de que hay plantas, digamos. Perfecto. Pero sí, a ver, mientras uno no vaya a comercializar, nadie te va a ir a decir nada con respecto al viñedo, pero si vos vas a empezar a vender uva o a usar esa uva para elaborar, conviene tener el viñedo ya inscrito. Tal cual. Porque es la forma de demostrar después de dónde viene la uva. ¿Sí? Inclusive para las denominaciones de origen, por ejemplo, o indicaciones geográficas, aparte de la inscripción del viñedo, tenés que solicitar la inscripción para la denominación de origen o para la indicación geográfica. Si no, no tenés derecho a uso de la indicación geográfica. Son dos trámites que van, digamos, van de la mano, pero bueno, no todo, digamos, hacer uno no implica que hagas el otro, o sea, tenés que hacer los dos por separado. Perfecto, gracias. De nada. ¿Hay más dudas? Creería que no, pero bueno, si hay alguna duda o alguien que está en el tema recién arrancando, pueden aprovechar a consultar. Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, un poco lo que vamos a ver a continuación es determinar el momento oportuno de cosecha. Digamos, esta etapa, digamos, es crucial un poco para, digamos, determinar, digamos, el producto que uno fuere a realizar. O sea, uno previamente tiene que tener establecido el tipo de producto que quiere hacer, y en función de eso va a decidir cuándo es el momento de efectuar la cosecha, ¿no?
Bueno, básicamente hay ciertos parámetros que uno puede ir evaluando y hacer un seguimiento de los mismos, y con ellos, digamos, determinar ese momento que sea oportuno. Entonces, determinar el momento óptimo de vendimia es una decisión entonces trascendente para la obtención de ese producto final, ¿no? Tenemos que aclarar que la uva es un fruto no climatérico. ¿Qué quiere decir que sea no climatérico? ¿Tienen idea qué es, cuando hablamos de productos climatéricos, a qué nos referimos? ¿Alguna vez escucharon el término? Que no sigue madurando una vez cosechado. Exactamente. No continúa su proceso de maduración después de la cosecha. O sea, a diferencia de una banana, de, qué sé yo, de una manzana, de una naranja, de una mandarina, la uva quedaría, digamos, si la cosechamos verde, digamos, va a quedar en ese estado, no va a seguir, digamos, su evolución en lo que es el proceso de maduración. O sea, puede si tiene una ponerse, acidez, sí. no, aclaro simplemente una cosa, puede ponerse más dulce la uva porque se va deshidratando, ¿sí? Pero no porque siga madurando. Por eso no hay que confundir a veces, porque si uno deja la uva verde, digamos, pero ya con algo de azúcar y se va secando, se va deshidratando, se va poniendo cada vez más dulce. De hecho, muchas veces se hacen vinos pacificados, digamos, y se hacen con uvas que se han ido deshidratando. Pero no quiere decir que siga madurando, ¿sí? O sea, la uva, si yo la coseché verde, queda verde, no hay vuelta atrás. Exactamente, el nivel de acidez del punto, digamos, en que yo la coseche va a quedar como tal, ¿no? O sea, si es una uva verde, esa acidez, digamos, natural va a pasar directamente al vino, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta ese momento, digamos, para efectuar la cosecha. Entonces, lo que tenemos también dice que el momento de cosecha para una misma variedad está ligado al tipo de vino que se desee elaborar, ¿no? A veces, cuando, qué sé yo, hay casos en que se hacen vinos base para espumantes, por ahí se busca, digamos, uva que no llegue al punto de madurez fisiológico o al punto, digamos, donde la concentración de azúcares es mayor, sino que buscamos por ahí uvas, digamos, con una concentración de ácidos más elevada que se pueda aportar, digamos, después al producto final. Y a veces también está el tema de, por ahí el objetivo, digamos, es, qué sé yo, obtener o hacer un vino de cosecha tardía, donde, digamos, la concentración de azúcares es elevada, y eso también nos da pie para obtener un producto vínico con una concentración alcohólica también elevada. Entonces el momento o los momentos de cosecha van a estar muy ligados, digamos, al tipo de producto que uno quisiera, digamos, obtener. Bueno, entonces, en función de ese objetivo inicial, digamos, que yo tenga en mente, digamos, el tipo de producto que quiero obtener, debería hacer un seguimiento de distintos parámetros, los cuales me sirvan para establecer el momento oportuno para llevar a cabo esa cosecha, ¿no? A veces, bueno, tengo que tener en consideración también organizarme en función del tamaño, digamos, de mi chacra o de mi finca, digamos, para por ahí iniciar anticipadamente la cosecha y llegar a un punto donde la madurez sea adecuado, digamos, no terminar en un punto de sobremadurez. O sea, si quiero hacer un producto de calidad y cosecharlo en el momento que sea adecuado, ¿no? Entonces, son consideraciones que, bueno, por ahí para elaborar un vino casero, un vino artesanal, por ahí, digamos, eso puede seguirse más de cerca, porque la escala o el tamaño de, digamos, de lo que uno quiere producir por ahí es más chico. Bueno, un concepto importante en la madurez es que es un fenómeno asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que los tiempos de maduración
del fruto son distintos, ¿no? O sea, en una misma parcela, en un mismo cuadro, me voy a encontrar que las cepas o los viñedos de distintas ubicaciones tienen un estado o un tiempo de maduración distinto, ¿no? Incluso en una misma planta, en la misma cepa, puedo observar que los racimos que están ubicados en la misma planta, digamos, tienen avances o estados de madurez distintos. Incluso en un mismo racimo, dentro de un mismo racimo, puedo evidenciar que los granos, según la ubicación, también tienen distinto grado de madurez. Por eso es un poco la dificultad por ahí para establecer el momento de cosecha, digamos, se ve digamos, potenciado por este fenómeno de madurez, digamos, de tipo asincrónico que es característico de la uva, ¿no? Entonces, un poco acá lo que va a tener relevancia es la toma de la muestra, ¿no? O sea, cuando uno vaya a sacar muestras para determinar el momento oportuno, lo que va a tener que hacer es sacar una muestra que sea lo más representativa de la parcela, o digamos, del lugar, del cuadro, en el que se vaya a tomar la decisión de realizar la cosecha. Entonces, eso es fundamental. Bueno, y uno se preguntará, bueno, sí, la muestra es importante, este problema de la sincronía también es importante, o sea, en definitiva, bueno, ¿a qué tengo que apuntar? Vamos a ver que para determinar el momento de cosecha, bueno, y en función del producto que quiero obtener, son distintas las variables, ¿no? O los parámetros, digamos, que yo puedo analizar para establecer ese punto, digamos, de óptimo, digamos, o el momento justo para entrar a realizar la cosecha. Dentro de estas características o parámetros analíticos, podemos hablar del tema de la concentración de azúcar, que es muy importante, y vamos a ver a continuación, bueno, que para su determinación, digamos, lo podemos efectuar a través de lo que son los grados Brix, o sólidos solubles, para lo cual se utiliza un aparatito que se llama refractómetro. Vamos a ver que, bueno, que es un instrumento muy versátil, que se puede llevar, digamos, en el bolsillo, o digamos, se puede llevar, digamos, digamos, uno lo puede acarrear y llevarlo al campo, sacar una muestra, y ahí in situ, digamos, establecer cuál es la concentración de azúcares o de sólidos solubles, ¿no? A comparación, digamos, del grado Baumé, que en definitiva uno lo que establece también es concentración de azúcar con otra escala, pero por ahí, digamos, en instrumental es más delicado, estamos hablando de un densímetro, un areómetro, y esto implica, digamos, hacerlo más bien en un laboratorio, digamos, o requiere, digamos, tener una mesada, hacer la molienda y tener una probeta, bueno, o sea, material de vidrio, ¿no? Que no es tan versátil para hacer esa determinación a campo, ¿no? La ventaja por ahí, si comparamos un instrumento y el otro, es que yo con el mostímetro, que mido grado Baumé, puedo hacer un seguimiento, digamos, en la bodega de la fermentación, ¿no? A continuación vamos a ver el equipo, ¿no? Pero un poco esa sería la diferencia, y yo con el mostímetro solamente puedo medir inicialmente la concentración de azúcar, porque en la medida que comienza la fermentación, digamos, por el principio de funcionamiento del equipo, a medida que comienza a producirse alcohol, digamos, interfiere en la lectura y el dato es erróneo. Eso es importante tenerlo presente. Bueno, más allá de eso, también otro parámetro interesante para determinar la madurez es la acidez, ¿no? La acidez, y lo podemos reflejar a través del pH y la concentración de ácido tartárico, que es el ácido natural propio de la uva, o sea, es el ácido más importante. En realidad lo que yo mido es la acidez total, ¿no? Es una neutralización donde entran en juego todos los ácidos que están presentes en la uva, básicamente tartárico,
málico y cítrico. Pero dentro de esos ácidos débiles y ácidos naturales, el más importante en concentración sería el tartárico, por eso la expresión de la acidez total se hace en dicho ácido. Bueno, a tener en cuenta entonces estos parámetros, en definitiva, me sirven a mí para determinar el punto de madurez, pero más bien relacionándolo con la madurez propia del jugo de la uva o la pulpa de la uva. A continuación vamos a ver que hay otros parámetros que a mí me sirven también para identificar ese punto de madurez óptimo, pero a través de otros componentes de la baya o del fruto, que serían la piel, lo que sería el escobajo, perdón, la parte externa de la uva. El ollejo. Sí. No, digo el ollejo que ibas a decir y no. El ollejo, perdón. Sí, dije escobajo, perdón. No. Y las semillas, las pepitas. Bueno, esos parámetros, bueno, también existen distintas técnicas, digamos, con las cuales puedo determinar, por ejemplo, la concentración de polifenoles que hacen sobre todo a la parte de pigmentos, sobre todo las uvas de color, uvas tintas. Yo puedo hacer un seguimiento y podemos ver después, como lo vamos a ver a continuación, que la concentración de estos polifenoles se ve incrementado en el punto, digamos, de madurez óptimo. Entonces, uno, haciendo un seguimiento de esos parámetros, podría también indirectamente sacar el momento óptimo de cosecha. A su vez, también el tema de las semillas, uno haciendo degustación, podría estar interpretando también cuál es el momento óptimo, en la medida que estas se vuelven más crocantes, se vuelven también menos astringentes, de coloración parduzca o más amarronada, y bueno, sería una, digamos, determinación de degustación, ¿no? Y también por vista, ¿no? Distintos parámetros para poder determinar ese punto de madurez óptimo. Bueno, entonces, como vemos, son varias los parámetros que uno puede utilizar, ¿no? Para determinar ese punto de madurez adecuado. O sea, hablamos también de la concentración de taninos, las sustancias aromáticas, que van aumentando su concentración. En la medida que aumenta la madurez, dejan de percibirse esas sensaciones, digamos, de tipo herbáceo, aumentan las sustancias aromáticas, o sea, de tipo frutal. Las paredes, digamos, del ollejo, digamos, se vuelven más blandas, hay una hidrólisis de pectinas, o sea, hay un montón de fenómenos que van ocurriendo en ese proceso de madurez que yo puedo medirlas o cuantificarlas de alguna manera, con distintas técnicas, y evaluar, digamos, con ello cuál es el momento óptimo de madurez para la cosecha. Bueno, lo que les decía, la evaluación sensorial, ¿no? Es una herramienta también importante para caracterizar y determinar, digamos, estos fenómenos que van ocurriendo. Bueno, seguimos. Bueno, acá en esta gráfica lo que podemos ver es la curva de crecimiento, digamos, normal de un grano de uva o de la uva en general. Si vemos en el eje vertical, ahí podemos ver, digamos, lo que es el volumen de la valla, o normalmente se grafica, digamos, el peso de las vallas, en función del tiempo, digamos, o los días después de la floración y fecundación del grano. Entonces la curva de crecimiento típica es lo que se denomina doble sigmoidea. Se distinguen tres etapas. Tenemos una etapa inicial de rápido crecimiento, que normalmente es por división celular en el grano. Esta primera etapa se ve concluida, digamos, con una disminución del crecimiento, llegando al punto, digamos, donde
normalmente se produce el embero. ¿Saben lo que es el embero? El cambio de color de la uva. El cambio de color, exactamente. O sea, la uva en ese punto, que entra a ralentizar su crecimiento, comienza a manifestarse un cambio de coloración. En lo que son las uvas blancas comienza a pasar a tonos más amarillentos, más dorado, y en lo que es uvas tintas, bueno, comienzan a aparecer los tintes rojizos, hacia el final, digamos, de la maduración, bueno, más azulado. En ese punto, digamos, donde disminuye el crecimiento de la uva, sería la segunda etapa, digamos, cuando comienza el embero, se produce el pico de mayor acumulación, digamos, de ácidos naturales. Allí tenemos, bueno, ácido tartárico, málico y cítrico, fundamentalmente el tartárico. Bueno, ahí menciona el ácido málico. El ácido málico, a partir de ese punto, desde el embero, digamos, comienza a disminuir su concentración, con lo cual la acidez natural del fruto comienza a disminuir, y básicamente es por un fenómeno de respiración, ¿no? O sea, sobre todo, si comparamos, digamos, frutos de zonas cálidas y de zonas más frías, como la nuestra, por ahí vemos que la concentración del ácido málico para nuestra zona llega a contenedores mayores, ¿no? Y esto le da pie también, en el caso de nuestra zona, para incluso hacer la fermentación maloláctica y lograr un vino, digamos, más equilibrado, más redondeado. A lo que vamos, bueno, a partir de ese punto, digamos, digamos, el crecimiento, digamos, se reinicia o comienza a crecer rápidamente, pero ya aquí en este punto, digamos, la uva crece por un fenómeno de elongación celular. Allí hay acumulación, digamos, de agua básicamente, y de sustancias de reserva, en este caso fundamentalmente los azúcares, ¿no? Que vía floema comienzan a movilizarse desde las hojas y acumularse en el fruto, hasta llegar a un punto donde vemos que la uva, digamos, no deja de crecer, e incluso vemos, digamos, que comienza a decrecer. En definitiva, ese punto, digamos, no es que la uva decrezca, sino que aquí ocurre un fenómeno en que el floema, digamos, deja de transportar esas sustancias de reserva y agua, o sea, el fruto sigue conectado a la planta, pero, digamos, se corta ese suministro y entra en un proceso que se llama de deshidratación, ¿no? Entonces la uva en ese punto comienza a pacificarse, comienza a deshidratarse. Entonces la pérdida de tamaño, en definitiva, está asociada a esa deshidratación del fruto. Y ahí lo que podemos evidenciar es que la concentración de azúcar se incrementa, pero no por una cuestión de acumulación, ¿no? desde la planta, sino más bien por la deshidratación misma del fruto. Y bueno, en definitiva vamos a ver en forma resumida que ese punto se denomina punto de madurez fisiológico, y es el punto ideal, digamos, para iniciar la cosecha, digamos, de la uva, ¿no? Normalmente estamos ahí en 22 Brix, ¿no? ¿Vale? Más o menos. Sí, más o menos alrededor de 22 Brix, 220 gramos de azúcar por litro. Exacto, como una equivalente cosa a 200. que quedó pendiente, y no sé si por ahí capaz que no te escuché, en la curva, la parte donde se ralenta el crecimiento en el medio, ahí en el gráfico que dice ácido málico, ahí hay como una parada de crecimiento, eso corresponde con el endurecimiento de las semillas. ¿Sí? Entonces el fruto va creciendo, luego cuando se endurecen las semillas para de aumentar el volumen, y luego sigue el aumento del volumen de la valla. Exactamente, si en ese punto, digamos, ahí se alcanza el tamaño máximo de los embriones o de las semillas, y exacto, a partir de ahí comienza, o sea, podemos decir que en el embero comienza el fenómeno de maduración, ¿no? O sea, a partir de ahí comienza la acumulación de azúcares y la disminución de los ácidos naturales. O sea, la disminución de los ácidos naturales, tenemos un fenómeno de respiración, digamos,
En cuanto al málico, fundamentalmente, que es mayoritario en las zonas más cálidas, donde no hay tanta amplitud térmica, por ejemplo la zona de Cuyo, sacando la zona de precordillera. Y el otro fenómeno es de dilución, ¿no? La acumulación de agua por elongación celular hace que la concentración de los ácidos se vea disminuida. O sea, a partir de este punto del embero, digamos, la concentración de ácidos comienza a disminuir y sigue todo su camino de disminución, de bajar la concentración, en todo el proceso de vinificación, incluso después, ¿no? Vamos a ir viendo que en las etapas finales de estabilización también, como se trata de una sobresaturación, se busca bajar incluso más su concentración para que no ocurran quebraduras o precipitaciones. Eso lo vamos a ver después, más adelante, en las distintas etapas de elaboración del producto. ¿Qué más de acá? Bueno, no sé si hay alguna consulta del gráfico, ¿alguna duda? Seguimos, ¿sí, no? Hola, yo quería Sí. preguntar que si el grado de azúcar depende del tipo de la cepa, porque no es lo mismo una uva blanca que una uva tinta o una cepa distinta, si el grado de azúcar que llega al punto de maduración justa cambia la cantidad de Brix, ¿o no? Básicamente va a depender del manejo, digamos, de la poda, del follaje, pero la concentración, esto de que hablamos 20, 22 Brix en el punto de modelo fisiológico, yo creo que es propio de la... Va a depender también si son variedades de vinificar o variedades de mesa. O sea, si vos, por ejemplo, estás hablando de una uva de mesa, qué sé yo, no sé, Italia, o Red Globe, o alguna de estas, y van a llegar a 16, 17, 18 grados Brix, y ahí le va a costar seguir aumentando, digamos, porque... Y además también el grado de azúcar también va a depender del rendimiento que tenga la planta. Exacto. No es lo mismo una planta que te produce... yo tengo la cámara, no, tengo todo prendido. Pensé que estaba hablando en silencio. No es lo mismo una planta, un cuadro de viña que te produce 8.000 kilos por hectárea a un cuadro que te produce 25.000 kilos por hectárea. ¿Sí? O sea, una de las formas de regular la producción, digamos, de contrarrestar estos altos tenores de azúcares, es por ahí muchas veces dejando más producción. Pero bueno, tenés que tener un equilibrio entre la producción y la acumulación de azúcares. Digamos, una planta que está muy sobrecargada, con mucha... Un ejemplo, históricamente nosotros, cuando en el Alto Valle, en Río Negro, hablo de Río Negro porque es la parte que tiene más historia, por ahí más vieja, cuando nosotros competíamos contra los vinos que se producían en Cuyo, queríamos competir con los vinos comunes, Río Negro estaba, digamos, por el clima que tenemos nosotros, producimos menos azúcar por kilo por hectárea que lo que produce un viñedo en Mendoza. Entonces, donde vos querés competir, por ejemplo, en volumen, y no llegábamos a competir, ¿por qué? Porque acá la planta alcanza un nivel de madurez mucho menor que el que puede alcanzar para la misma cantidad de kilos en Mendoza, por ejemplo. Y ni hablar si queremos obtener lo mismo más al sur todavía. ¿Sí? Eso va a depender también, la madurez depende del clima, de los kilos por hectárea, de la variedad, depende de muchos factores. Es decir, si yo quisiera hacer, no sé, un torrontés con 24 o 23 grados Brix en Comodoro, por ejemplo, ahora que hay gente acá de Comodoro, y le va a costar mucho llegar a esos grados Brix a una planta de esa variedad en esa zona, porque no va a tener la cantidad de sol suficiente, no va a tener la temperatura suficiente, pero sí por ahí para otra variedad de menor producción, más chica, puede llegar a tenerlo. ¿Sí? Pero bueno, depende de varios factores. No sé si la contestamos la pregunta o la embarramos más, pero... Y por ahí yo les agrego nada más que también por ahí no se confundan cuando, por esto que preguntaban de las variedades, el objetivo productivo, que fue lo que les dijo Cristian hace un rato, ¿no? ¿Qué objetivo productivo tengo? Y la sincronía no solamente de la madurez de la planta, entre plantas, dentro del racimo, sino entre los compuestos que Cristian les estaba nombrando. Si yo quiero hacer un vino con mayor acidez, voy a cosechar mucho antes
y por lo tanto no voy a tener el máximo de azúcar que la planta capaz que le puedo otorgar a ese fruto. Eso no quiere decir que, no sé, cosecho Chardonnay para base espumante, ¿no? Y lo cosecho con menos cantidad de azúcar. No quiere decir que no llega, sino porque yo decido hacerlo antes para obtener un mayor nivel de acidez, porque como les estaba explicando Cristian, va cayendo, a medida que va aumentando el azúcar, va cayendo la acidez. O al revés, estoy esperando, no sé, la madurez polifenólica y me paso del punto fisiológico y me voy a sobremadurez y se me empieza a deshidratar, como les estaban contando los chicos, la fruta, y tengo 24, 25 Brix. Y no es que llega, no es que acumula esa cantidad de azúcar, después vamos a ver cuando veamos gramos de azúcar por valla, sino es que se deshidrata y se concentra. Claro, en algún momento, por ejemplo, bueno, ahora como que las cosas, las modas van pasando. En algún momento estaba muy, muy de moda el tema de la madurez fenólica. Entonces todo el mundo estaba probando si la uva maduraba, si la semilla, si se desprendía bien, si no se desprendía bien, si los taninos eran agradables, no eran agradables. Entonces cada uno que venía decía, probaba un ratito, un poquito, espera una semana más. Venía otro, espera otra semana más. Y terminaban cosechando 2 meses después, tardísimo, con tenores de azúcar altísimo. Entonces, bueno, esto ahora por ahí se ha revertido un poco y sí. O sea, a veces hay que, como decía Cristian, como decían antes, o sea, depende del objetivo que uno busque, de lo que uno quiere producir. Sí, pero si nos pasamos mucho, después no tenemos forma de ir hacia atrás. O sea, hay formas, pero no son las más permitidas, ¿sí? Porque después imagínense que yo, si bajo mucho el grado azucarino, y estoy diluyendo todo lo que logré en la planta. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tratar de tener todo lo más equilibrado posible, como para que haya que corregir lo menos posible el mosto antes de fermentar. Sí, eso que decimos también, Ale, viste que a veces iba de la mano, por ahí acá no se ve tanto, pero en Mendoza se escucha mucho de la mano de bodegas que compran a productores y que les esperan, les estiran. Entonces, al momento de cosechar, están deshidratadas las bayas y en peso es un Claro, porcentaje menos. Entonces, compran más kilos de azúcar por menos plata. exacto. Pues, Bueno, y otro problema que, por ejemplo, se da acá en el Valle, a ver, esto también depende de cada región o de cada lugar. ¿Cuál es el problema acá del Valle? De acá de Río Negro, sobre todo. Que para el mismo momento de cosecha de la uva, se está cosechando otra fruta, como es la manzana. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa muchas veces en las chacras del Valle? Hasta que no se termina con la manzana, no hay gente para cosechar la uva. Entonces, ¿qué pasa? Y terminan cosechando con tenores altísimos. Entran, yo he estado en bodegas por ahí que hacen vinos comunes y hemos tomado tenores de 29, 30 grados Brix. O sea, se pone un jarabe lo que está ingresando, pero esa uva de 29, 30 grados Brix, ¿cómo llegó ahí? Llegó porque se recontra deshidrató en el viñedo. O sea, están entrando pasas de uva. Claro, al productor no le conviene porque está entrando mucho menos kilos porque eso, para que esa uva llegue a 29, 30 grados Brix, tuvo que haber perdido agua. Y si perdió agua, el productor pierde kilos. Así que bueno, esas cosas hay que... Y después entra un mosto totalmente desequilibrado. Si yo después a ese mosto lo quiero corregir, y sí, le puedo agregar agua. Yo no dije eso. Se le puede agregar, pero después lo desequilibro por otro lado, porque lo diluyo, le saco acidez. Entonces, bueno, hay que tratar de toquetearlo, digamos, lo menos posible al mosto. Bueno, Cristian, te dejo a vos que... Bueno, sí, otra cuestión es que en ese punto, digamos, si lo espero, también empiezan, más allá de que el racimo está conectado a la planta, está expuesto a las condiciones climáticas, a los patógenos o a los insectos, o bueno, o sobre todo a lo que son los hongos, ¿no? Entonces ya entra con más problemas la fruta, ¿no? O sea, entramos con botrytis y eso ya es una calidad, digamos, que nada, o sea, no cuesta corregirlo. Voy a necesitar más anhidrido, en definitiva, no voy a mejorar la calidad del producto. Y también está el tema de las heladas, que bueno, comienza la deshidratación rápida y empieza a caerse la fruta. Bueno, es toda una cuestión. O sea, lo ideal es entrar en el momento justo y va a depender de
del objetivo, ¿no? Lo que decíamos, si qué sé yo, vino base espumante, voy a adelantar la cosecha, si es un vino con características óptimas, bueno, en el momento de madurez fisiológico, un poquito más adelante, y si es una cosecha tardía, bueno, lo voy a esperar más, con el riesgo de que eso implique también de que, bueno, factores climáticos y otras cuestiones. Y el tema de la gente para cosechar, bueno, son muchas las cuestiones. Bueno, entonces lo que hablábamos, ¿no? La calidad del vino va a estar en función de la calidad de la uva. Si yo parto de una calidad complicada, difícilmente puedo obtener un vino de calidad. O sea, a lo sumo uno mantiene la calidad en la elaboración, partiendo de uva sana y en condiciones óptimas de calidad. Bueno, esto es válido para el azúcar, la acidez, el pH, también los polifenoles y los aromas, o sea, todos los parámetros estos que tenemos en cuenta a la hora de determinar el momento oportuno de cosecha. Hay que tener en cuenta, digamos, que estén en el valor óptimo, en el equilibrio óptimo, para poder decidir ese momento. Bueno, dice, existe una tendencia a cosechar uvas tardíamente, dice, en busca de madurez de taninos, concentración y aromas de fruta madura y mermelada. Bueno, lo que hablaba un poco recién Alejandro, si uno espera, esa calidad, digamos, entra en un punto de disminución, o sea, no tengo que esperar eternamente para entrar a cosechar, esperando que todos los factores analíticos estos que me sirven para determinar el momento óptimo estén en su máxima expresión. O sea, normalmente nos guiamos por la madurez más bien de la pulpa, ¿no? Expresado en esto que es la concentración del azúcar y la acidez. Y esa madurez a veces no se correlaciona, no se da en el mismo momento que, por esta sincronía propia de la uva, no se da en el mismo momento que la madurez de la pulpa, digamos, del ollejo, y de las semillas. O uno por ahí quiere esperar que las semillas estén en el punto de madurez óptimo y ya estoy en un estado de sobremadurez, o también madurez del ollejo, para mayor extracción de color, qué sé yo, y también estoy en un punto de sobremadurez, con lo cual estoy comprometiendo la calidad, digamos, del producto final. Bueno, esto habíamos visto, ¿no? El tema de esperar también mucho en el tiempo. Están los factores climáticos, ¿no? Que me pueden alterar también, ya sean lluvias o heladas, digamos, que ocurren, digamos, al inicio del otoño, que puedan, digamos, alterar esa calidad del fruto. Bueno, esta foto no la tenía. Una copa en equilibrio con un corcho. Entonces, uno, como bien dice ahí la frase, bueno, los esfuerzos deben dirigirse en la búsqueda del equilibrio, o sea, yo tengo que jugar con todos estos parámetros y ver cuándo entro a cosechar, digamos, para lograr un producto que sea de calidad y lo más natural posible, digamos, para evitar hacer este tipo de correcciones. Por ejemplo, si avanzo mucho en la madurez, por ahí, digamos, el tema de la acidez va a estar comprometida, voy a tener que hacer más correcciones para iniciar la fermentación. Esos mostos por ahí no van a tener párates, digamos, durante el proceso de fermentación, se va a extender esa etapa. También comprometido desde el punto de vista sanitario, o sea, con principios de podredumbre, mayor cantidad de anhidrido, voy a estar comprometido también con los valores máximos legales de anhidrido para sacar el producto, para emitir en libre circulación, o sea, para poderlo comercializar. O sea, son todas cuestiones que hay que tenerlas presentes. Bueno, en definitiva, entonces, en la elaboración de vinos de calidad, digamos, es imprescindible seguir todos estos parámetros que mencionamos. Y bueno, básicamente tenemos que partir del muestreo que ahora va a comentar Zuli, o sea, hacer un muestreo adecuado, ¿no? Y que sea representativo esa muestra que yo tomo, por esta cuestión de la sincronía que hay en la maduración de la uva,
considerar, digamos, que ese muestreo que hago sea lo más representativo del dosel, o sea, del cepaje que voy a cosechar. Tengo que tener presente el tema de la madurez tecnológica, que involucra, digamos, a los parámetros estos que hacen la madurez de la pulpa, fundamentalmente azúcar y acidez, que lo vamos a comentar ahora, cómo lo determino, qué equipo instrumental necesito básico, digamos, para poderlo determinar. Tengo que tener en cuenta la madurez aromática también de la pulpa, los precursores aromáticos, también la madurez aromática del ollejo, la madurez de los taninos en la piel, y también como, digamos, último parámetro, la madurez de la semilla, ¿no? Que habíamos dicho que normalmente sería como el último, dentro de los 3 componentes que hacen a la madurez, digamos, es por el que más desfasado está, o puede estar, digamos, con respecto, por ejemplo, a la madurez de la pulpa, ¿no? Que es la que se toma en consideración normalmente para determinado momento de cosecha, sería la más representativa, digamos, la madurez de la pulpa. Bueno, así a grandes rasgos, cosechas muy tempranas darán vinos pobres en alcohol, astringentes, con gustos herbáceos, carecerán del aroma floral frutal que caracteriza a las variedades, y en contraparte, digamos, cosechas muy tardías, tenemos el riesgo, digamos, de cosechar uvas enfermas, ¿no? fundamentalmente con principios de podredumbre por botrytis. Ese exceso de azúcar va a derivar, digamos, en un tenor alcohólico también mayor, digamos, como por ejemplo los vinos de cosecha tardía, o sea, los dulces naturales. Lo que hablábamos también, el tema de esa baja acidez, hace que los vinos sean fácilmente oxidables, con ausencia, digamos, de aromas varietales. Vamos a poder percibir, digamos, el incremento de notas, bueno, a miel en el caso de los vinos blancos y mermelada en los vinos tintos. También esto que hablábamos del tema de la fermentación, digamos que va a ser más dificultosa, vamos a tener que intervenir y hacer mayores correcciones en el tema de la acidez también para facilitar ese inicio de la fermentación, y también corremos riesgo de que la fermentación, digamos, se prolongue en el tiempo o se detenga, con lo cual, digamos, vamos a tener mayores problemas de que haya mayor producción de acidez volátil, bueno, corre riesgo de que el producto se pique. Entonces, bueno, teniendo en consideración eso, de vuelta, ¿no? Tenemos que juntar todos estos parámetros, considerarlos a todos, y ahí podríamos entonces obtener un producto de calidad, ¿no? Entonces tenemos que partir de una uva sana, madura en el momento justo, y tenerlo también presente el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ¿qué vino quiero producir? Y en función de eso, el momento a cosechar. Bueno, como primer parámetro habíamos hablado de la madurez, digamos, de la pulpa, que en definitiva lo podemos traducir en lo que es, o lo habrán escuchado alguna vez, que es la madurez tecnológica, y básicamente podemos hacer un seguimiento de la misma evaluando la concentración de azúcares y la acidez total. Para el caso puntual del azúcar, le había mencionado que usábamos el refractómetro, que básicamente en su escala mide sólidos solubles o grados Brix. Y tenemos también el mostímetro, con el cual medimos el grado Bamea. La acidez total la expresamos en gramos por litro de ácido tartárico, que dijimos que es el ácido mayoritario de la uva, a través, digamos, de la técnica en sí de neutralización. Es como una neutralización ácido-base, o sea, partimos de utilizar una base de concentración conocida, hidróxido de sodio normalmente, para neutralizar la totalidad de los ácidos, ¿no? Y lo expresamos eso en ácido tartárico. Bueno, más allá de eso, bueno, hay que tener presente otros parámetros, ¿no? No solamente la madurez tecnológica, sino, como les decía,
a veces también el tema de los polifenoles, en lo que es o sea, la materia colorante en lo que es la piel, el tema de la degustación también a nivel de semillas, o sea, habría que tener todo en consideración, pero fundamentalmente estos son los parámetros de arranque, digamos, con los cuales uno puede establecer el momento óptimo. Entonces vamos a pasar a explicar así rápidamente o brevemente estas dos técnicas. Entonces, por un lado les mencioné el uso del refractómetro. Este equipo, digamos, está limitado a uso en campo o al ingreso de bodega. Lo que medimos es grados Brix, y el densímetro también mide concentración de azúcar, pero expresado en grado Baumé. Bueno, la refractometría entonces es una técnica, dice, muy fácil y de buen resultado para medir la madurez de las uvas. Lo que medimos más bien es sólidos solubles. En lo que es sólidos solubles en una solución, en definitiva, bueno, en el caso puntual del mosto, mayoritariamente el mayor porcentaje está dado por los azúcares, pero esos sólidos solubles también hay ácidos, hay distintos componentes que hacen a la totalidad, ¿no? Ese 10% restante también influye. Por ahí en uvas muy verdes, esa concentración excesiva de ácidos también nos daría un dato erróneo, ¿no? Por eso el uso del refractómetro habría que hacerlo desde el embero, más bien, digamos, ya en las etapas finales de cosecha, porque entrar temprano, digamos, en el viñedo con un refractómetro, en definitiva, el valor que estamos leyendo en el equipo está, digamos, con un porcentaje mayor de incidencia con estos ácidos naturales, ¿no? Bueno, importante, de vuelta, es aplicable solamente a mostos sin fermentar porque el alcohol interfiere en la lectura, ¿no? Bueno, ¿qué es el refractómetro? El refractómetro es este equipo que, bueno, seguramente muchos de ustedes están familiarizados. Para medir en mosto, normalmente la escala va de 0 a 30 o 30 y pico más o menos. Y lo que hay que hacer con este equipo es, bueno, que tiene un prisma, ¿no? Donde se deposita la muestra, tiene un plastiquito, digamos, que se aplasta, digamos, la muestra, o en este caso, inicialmente cuando se hace la lectura inicial, que se hace con agua, se calibra con agua destilada, tiene aquí un pequeño tornillito, ¿no? Que se lleva a 0 en la escala. Acá esta escala justamente, bueno, no es para el ejemplo, pero normalmente se lee de 0 a 30 hacia arriba. Digamos, lo que se hace es poner la gota inicialmente, digamos, de agua destilada, y se lleva a 0 con ese tornillito mirando por el ocular, ¿no? Se apunta a una fuente de luz, y una vez que está calibrado, bueno, ya está en condiciones, digamos, de poder ser usado, para lo cual, digamos, lo que tengo que hacer es sacar una muestra, digamos, de jugo de uva, de mosto, y de esa muestra que saco uniformemente, ya sea del ingreso de la bodega o del viñedo, depositar una gota en el prisma y hacer la lectura, ¿no? Entonces lo que leo directamente son grados Brix. Esos grados Brix, normalmente la escala del refractómetro está dividida en 5, o sea, de 20, por ejemplo, a 21, tiene 5 divisiones, cada una de esas rayitas vale 0,2 décima, y lo que se hace normalmente es hacer 3 lecturas, y de esas 3 lecturas se saca un promedio de lo que es grado Brix. Uno puede hacer conversión de grado Brix a grado Baumé, normalmente multiplicando por 1,75 el Baumé, es equivalente a Brix. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿cómo traduzco esto en gramos de azúcar? Bueno, para llevar el grado Brix a gramos de azúcar, bueno, acá está la técnica operatoria, digamos, para hacer la lectura, lo que les mencionaba recién. Primero se calibra con agua, hay que tener cuidado de no rayar el prisma, es muy sensible el equipo, más allá de la versatilidad, digamos, de poderlo llevar con uno mismo, hay que tener cuidado de no estropearlo.
Y bueno, otra consideración, antes de pasar a ver la equivalencia de briga a gramos de azúcar, es el tema de la lectura, que hay que hacerla a 20 grados centígrados. Normalmente en todas las determinaciones analíticas que se hacen en el laboratorio, incluso, digamos, qué sé yo, determinaciones, por ejemplo, del alcohol, de densidad, de pH, bueno, está preestablecido que estas lecturas hay que hacerlas a 20 grados centígrados. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que sean comparables, ¿no? Que todos expresemos los resultados de la misma manera, y que si son todos a 20 grados centígrados podamos hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque la temperatura influye y da variabilidad a la hora de hacer la lectura, ¿no? Entonces, bueno, se van a encontrar, aquellos que tengan este equipo, que en la cajita adentro tiene una hojita de corrección, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la lectura que estoy haciendo, no, digamos, el mosto o el jugo de uva no está a 20 grados centígrados, ¿no? Puede pasar que me voy al campo, saco una muestra y capaz que a la mañana estuvo fresco, ¿no? Bajas temperaturas y estoy, qué sé yo, 10, 15 grados, y a esa lectura que estoy haciendo con el refractómetro, en realidad la debería expresar a 20 grados centígrados. Y bueno, si estoy en el campo y no tengo, qué sé yo, lugar para calefaccionar o para elevar la temperatura de la muestra, lo que puedo hacer es corregirlo, ¿no? Usar esta tablita y corregir ese valor que estoy leyendo en el equipo. Entonces, en el caso de que sea mayor a 20 grados centígrados, se suma ese factor de corrección que está en la tabla, o se podría restar si estoy haciendo la lectura, como les decía, ¿no? Mañana temprano, que sea 15 grados centígrados, le debería restar ese factor de corrección. Eso es muy importante. Bueno, más allá de esos cuidados, bueno, esta foto está para lo que no hay que hacer, pero bueno, es típico, ¿no? En la profesión ver esto, ¿no? O sea, agarrar y exprimir una sola uva y tomar un dato y quedarme con ese dato. Bueno, esto, por lo que hemos hablado hasta acá, que la maduración de la uva es un fenómeno asincrónico, o sea que no maduran todas en un mismo racimo, en un mismo cepaje, no maduran en forma homogénea, estaría mal hecho. O sea, acá es fundamental, digamos, sacar una muestra que sea representativa, ¿no? Que sea lo más homogénea y representativa, digamos, del viñedo en el cual quiero establecer cuándo es el momento para entrar a cosechar. ¿Por qué? Porque acá me puedo encontrar que en el mismo racimo la uva más expuesta generalmente está en un estado de madurez más avanzado, ¿no? Y también, qué sé yo, racimos más cercanos al tronco de la planta también tienen mayor estado de madurez que los racimos más alejados. Bueno, esas consideraciones, digamos, son fundamentales, digamos, para hacer un muestreo que sea representativo y adecuado, ¿no? Entonces, esto sería una cruz, ¿no? No debería ser. O sea, me puede dar un dato, digamos, puntual, pero no es representativo para establecer un momento oportuno de cosecha. Bueno, acá lo que les decía, cómo sería a través del ocular, fíjense, a 20 grados centígrados la lectura, si no está a 20 debería hacer la corrección con la tabla, y las divisiones, ¿no? Por ejemplo, 15-20, tengo 5 rayitas, o sea, cada una de esas rayitas son 0,2 décimas de grado Brix. Y bueno, y lo importante de todo esto es traducir, bueno, también hay equipos digitales, o sea, no hace falta, digamos, bueno, leerlo uno a través del prisma, sino que directamente obtiene el jugo y lo pone en este lector. Esto trabaja con pilas, son más versátiles. Bueno, me da incluso también la temperatura. No sé si vienen autocompensados. Zuli, ¿tenés idea? Sí, creo capaz que vienen ya autocompensados, no hay que hacerle corrección. No sabía decirte. Sé que los digitales que yo he manejado te largan la temperatura y vos haces la corrección con la tabla. Está bien, porque puede ser que la lectura que uno hace ya en el digital, hay que ver el manual, la corrija. Claro, que esté compensada la diferencia de temperatura y ya el dato que te indica es como si fuera 20 grados centígrados. Eso también hay que consultarlo en el manual, ¿no?
a veces el equipo ya De viene. todas formas, cuando estamos trabajando en temperaturas más o menos normales, tampoco no se vuelva loco porque no es que va a haber una gran diferencia. No, seguro. Por eso, o sea, a nivel práctico, digamos, uno está siempre en temperaturas que andan alrededor de eso, salvo que saque la uva de la cámara frigorífica o la traiga del Exacto, rayo del el sol. tema está ahí, ¿no? Si uno toma una muestra así temprano o qué sé yo, es un mosto, qué sé yo, que está conservado en frío, que está guardado, Claro. ahí sí la diferencia es más marcada, ¿no? O sea, el error es mucho mayor. Eso sí es importante. Y bueno, finalmente, para convertir, digamos, ese grado Brix, ¿no? En azúcar, en tenor azucarino, tenemos la resolución del INB, no alcanzo a leer ahí el número, pero está arriba. Creo que C1 del 2004. La C1 del 2004, que digamos uno puede entrar en esta tabla, o sea, esto lo pueden bajar de internet o utilizar esta misma, pero lo que hacemos es traducir, ¿no? Ese grado Brix en, acá lo expresan, masa volúmica, y el dato que a nosotros nos interesa es los gramos por litro de azúcar, ¿no? Entonces, qué sé yo, fíjense acá en 22 Brix equivale a 214.8 gramos de azúcar por litro. Estas tablas están creadas, digamos, en función de datos estadísticos, se han tomado el trabajo, digamos, de año a año, no años anteriores, al establecimiento de esta resolución, y haciendo un seguimiento, ¿no? Por comparación, ¿no? Hacen azúcar químico y lo correlacionan con este dato de grado Brix. Y así, bueno, establecieron correlaciones y pudieron lograr crear estas tablas. Este dato, no sé si aprovecho a comentarlo ahora porque me parece que después lo vamos a comentar en la elaboración, pero este dato de azúcar en gramos de azúcar por litro que tiene el mosto, en definitiva después a partir de este dato yo voy a poder saber qué alcohol potencial va a tener mi vino, ¿sí? Haciendo una multiplicación, digamos, de esos gramos de azúcar por litro, se le resta 1 gramo porque hay algunos azúcares que no son fermentables, y se lo multiplica por 0,059, nos da el grado alcohólico que va a tener el vino, ¿sí? Entonces, si yo ingresé, no sé, un vino con 220 gramos de azúcar por litro, hago 220 menos 1, 219, lo multiplico por 0,059 y me da el grado alcohólico que va a tener mi vino. Después lo vamos a ver, pero bueno, sale, digamos, el dato se saca de esta tabla. Exactamente, o sea, con este dato inicial de Brix, yo puedo establecer el alcohol potencial. Un poco esto también me lo da ya el mostímetro. El mostímetro tiene 3 escalas, que es el instrumento que vamos a ver a continuación. Tiene escala de Baumé, escala de densidad y escala de alcohol probable. Entonces, uno ya puede estar viendo, digamos, con este dato qué alcohol potencial puedo estar obteniendo, ¿no? Sí, siempre y cuando, bueno, lo que decía Alejandro, restarle ese gramo, digamos, que no es fermentecible, bueno, que son azúcares no fermentecibles, que son las famosas pentosas, que las levaduras, digamos, no tienen herramientas enzimáticas como para metabolizarlo. Bueno, densímetro, mostímetro, se utiliza un densímetro cuya escala es en grado Baumé, cada grado equivale a 17 gramos de azúcar por litro de mosto, ya hablando, digamos, del otro instrumental, ¿no? Esto más bien me sirve a mí, este equipo, para hacer un seguimiento, como les decía, en bodega, de la fermentación. En cambio, el refractómetro no me sirve, digamos, para hacer este seguimiento, por lo que les decía de que el alcohol interfiere en la lectura, ¿no? No es precisa la lectura una vez que comienza, después de la fermentación, a originarse alcohol. No hay una correlación, una coincidencia. Bueno, y esto que hablaba recién Alejandro, que uno hace una estimación del grado alcohólico potencial. ¿Por qué? Porque las levaduras dicen que necesitan en promedio 17,5 gramos de azúcar por litro de mosto para producir un grado alcohólico. Entonces, en definitiva, si yo multiplico por 0,059, que decía Alejandro,
viene de esta regla de 3 simple, ¿no? Multiplico el contenido de azúcar por ese valor, me da el alcohol potencial. Y bueno, por eso es un poco semejante, ¿no? La escala Baumé al alcohol a producir, ¿no? Porque fíjense que son 17 gramos de azúcar por litro de mosto para un Baumé y 17,5 gramos por litro de mosto para producir un grado alcohólico. Uno, si se fija en las escalas del densímetro, ve que son aproximadamente iguales. Bueno, ¿qué es el mostímetro? El mostímetro es un areómetro o un densímetro, en definitiva, que es medio parecido al alcohómetro para medir, digamos, densidad o bueno, grado alcohólico. En sí, ¿qué es el densímetro o el mostímetro? Bueno, es como un cuerpo cilíndrico de vidrio, ¿no? Que tiene un lastre, un tallo, un vástago, que es donde yo puedo hacer la lectura, ¿no? Acá en lo que yo les decía, este vástago, digamos, tiene 3 escalas. Yo puedo hacer 3 lecturas en el mismo. En él puedo ver el grado Baumé, puedo ver la densidad y puedo ver el alcohol potencial. Y este equipamiento, digamos, es fundamental para ir siguiendo la evolución de la fermentación, ¿no? Digamos, lo que tienen que tener en cuenta es que, a diferencia del alcohómetro, el mostímetro, la lectura se hace en la parte superior del menisco. Está calibrado para que la lectura sea en esa parte, no por debajo, digamos, de la pancita que se forma, como por ejemplo en el alcohómetro. ¿Por qué? Porque normalmente en el mosto uno digamos, como al ser turbio, no puedo estar viendo, haciendo la lectura por debajo. Y bueno, fundamental también hacer la lectura, ¿no? A poner, digamos, la altura del fluido, en este caso del mosto, a la altura de la, digamos, de la vista, y no hacer lectura por encima o por debajo, porque eso conlleva error. Y acá también influye mucho el tema de la temperatura, ¿no? Normalmente estos equipos pueden estar calibrados a 15 o a 20 grados centígrados. La lectura, digamos, es equivalente, digamos, si yo lo leo a 15 porque está calibrado a 15, es equivalente a que si lo leyera a 20 un equipo que está calibrado a 20. ¿Por qué? Porque el equipo está calibrado a esa temperatura. Eso a tener en consideración. Entonces, de vuelta, voy a tener que medir, o sea, más allá del densímetro o del mostímetro, tengo que tener también un termómetro que esté calibrado y llevar, ¿no?, el mosto a esa temperatura en lo posible para hacer la lectura, bueno, a 15 o 20, o si no fuere posible, lo que tengo que hacer es una corrección. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, la corrección se va a efectuar, ¿no?, sumando o restando 0,1 Baumé por cada 2 grados centígrados que estemos por encima o por debajo de 15 o de 20, dependiendo de la calibración del equipo, que normalmente esto digamos, el equipo me dice, ¿no? Acá en este vástago, donde están las 3 escalas, normalmente dice la marca del densímetro y dice calibrado a tal temperatura. Normalmente los densímetros más viejos están calibrados a 15, antiguamente la temperatura de referencia era 15 grados centígrados, y por ahí los más nuevos en la actualidad están calibrados a 20 grados centígrados. Pero bueno, eso es fundamental, ¿no?, para hacer una lectura precisa. Bueno, no, iba a mencionar algo de la densidad. Bueno, por ahí el dato de densidad no es tan preciso, sobre todo, digamos, para el cálculo del extracto seco, digamos, ya con el producto terminado, necesitamos el dato de densidad expresado a la 4ª cifra decimal, y este equipamiento, digamos, este instrumento nos permite leer a la 3ª cifra decimal nomás. Pero bueno, eso después lo veremos más adelante. Igual les digo que durante la época de la cosecha la única obsesión es que ese coso de vidrio se hunda lo más posible y que esté siempre en la parte roja de la escala, que es cuando ya está la fermentación terminada.
porque uno durante la elaboración todos los días va viendo y lo único que rogás es que te quede eso terminado y que se fermenten todos los vinos. ¿Por qué? Porque si te queda un vino con azúcar o con algo, después es un problema para el resto de la temporada, ¿no? Para conservar ese vino. Entonces, durante la cosecha, esas medidas de refractor, del mostímetro, uno lo mide a la mañana, lo mide a la tarde, y la emoción que te da cuando eso va bajando, y cuando terminaste. Cuando el vino está en 0 bomé, uno ya se queda tranquilo y se relaja, pero hasta el momento el uso del mostímetro es... uno llega a soñar con el mostímetro, al menos durante el mes que uno está, o el mes y medio, lo que dura la cosecha. Está bien, bueno, lo que dice Alejandro, bueno, cuando llegamos a la escala roja, en definitiva ahí hay un equilibrio de azúcar, alcohol, y yo no tengo certeza del azúcar que hay ahí. Lo ideal en ese punto, y ya cuando el mosto deja de burbujear, es hacer un azúcar químico, ¿no? Para establecer bien cuál es el contenido de azúcar o con cuánto va a quedar ese vino, ¿no? Si un vino seco, bueno, lo ideal es por debajo de 4 gramos por litro de azúcares, que sería lo ideal. Pero bueno, no siempre sucede. Bueno, acá una foto de cómo es el equipo, cómo es el instrumento. Conviene a veces cuando uno, digamos, obtiene el mosto, digamos, de la muestra en la que va a hacer la lectura, dejarlo decantar un poco, ¿no? Los sedimentos, los más gruesos, y luego después volcar ese sobrenadante en la probeta y allí hacer la lectura, ¿no? Y la lectura, como les decía, siempre en la parte superior. O sea, lo que estoy viendo en la parte superior, ¿por qué? Porque al ser turbio, normalmente yo no puedo ver la pancita o digamos, el menisco, que normalmente sí eso se hace en un alcómetro, ¿no? Que también es un decímetro, pero está calibrado de esa manera. Bueno, la otra determinación es la acidez total, acidez titulable. Como bien les decía, acá lo que voy a hacer es una neutralización, ¿no? Es una titulación en la que voy a neutralizar todos los ácidos fijos, ¿no? Tartárico, málico, cítrico, láctico, succínico, bueno, todos los ácidos que estén presentes. En este caso, en esta etapa, digamos, me voy a centrar básicamente en los ácidos propios de la uva, ¿no? El tartárico, málico y cítrico. El láctico todavía no va a estar, digamos, porque este es un ácido, digamos, de la fermentación, pero bueno, en realidad la técnica es igual para el mosto o para digamos, los vinos terminados. Y tampoco va a estar, bueno, no debería estar presencia de ácido acético, que también ocurre o se forma, digamos, durante la fermentación, ¿no? Si ya tengo ácido acético en el mosto, estoy al horno. O sea, es probable que no llegue a un producto vínico, sino más bien a un vinagre. Voy bien encaminado para producir vinagre. Bueno, fíjense que dice que no guarda relación directa con la acidez real o pH, ya que la misma solo mide la fracción disociada de los ácidos fijos y volátiles. Bueno, a veces muchas personas se guían solamente por el pH para elaborar, digamos, para decidir si hacen corrección o no inicialmente en el mosto. Y a veces, digamos, ese dato no es fiel reflejo de la acidez total real, digamos, del mosto, digamos, ¿no? Lo ideal es complementar estos dos datos. ¿Por qué? Porque la acidez total refleja todos los ácidos que están presentes. Y el pH es solamente la parte disociada, ¿no? Entonces a veces no hay correlación en esto de que el pH sea bajo y la acidez elevada. A veces el pH es bajo y la acidez es baja, entonces no hay una correlación directa. Puede suceder, digamos, que no haya correlación y me esté guiando por un solo dato y cometer errores. Entonces, como les decía, la determinación es método volumétrico. Hacemos una neutralización. Utilizamos como indicador azul de bromotimol.
pasamos, digamos, de una coloración inicial, digamos, con el indicador más bien naranja, amarillento, dependiendo del producto, si es blanco o tinto, y llegamos al punto final en una coloración azul verdosa a medida que avanza la neutralización. Bueno, aquí tienen la técnica, tomamos 10 mililitros de vino mosto, utilizamos un Erlen Meyer de 250 mililitros, podemos o no agregar agua destilada. Si agregamos agua destilada, tienen que tener cuidado de que esa agua esté libre de ácido carbónico, o sea, si es agua destilada que esté hervida para eliminar ese dióxido de carbono y que no me acuse un plus de acidez reflejado por ese ácido carbónico, digamos, del dióxido de carbono que se fija en el agua destilada. Ahí incorporamos el indicador y hacemos una titulación con una base de concentración conocida, normalmente hidróxido de sodio normal 10, y lo que les decía, pasamos de ese color amarillento anaranjado a una coloración azul verdosa en el punto final. Y nada, eso, el resultado se expresa, digamos, pidiendo lo que gastamos en la bureta, multiplicando por los equivalentes, que es 0,75, lo traducimos en gramos por litro de ácido tartánico, que como les decía es el ácido más importante de la uva. Entonces, con ese dato, yo ya tengo una idea, una noción de si tengo que hacer corrección o no en el mosto para comenzar con la fermentación. Bueno, otro punto que es interesante y que es importante considerar es la madurez fenólica. Esto que les hablaba, ¿no? O sea, más allá de la madurez propia de la pulpa, puedo estar viendo también la madurez o el estado de evolución de madurez de la cáscara o del ollejo. En el punto de madurez óptimo, digamos, el potencial de antocianos es máximo. También la contribución, digamos, de los taninos de la semilla, porque llega un punto, digamos, que comienzan a disminuir su aporte, comienza a bajar la astringencia. Entonces, uno puede guiarse también por estos parámetros, ¿no? De todas formas, digamos, hay formas sencillas de determinar su concentración, que lo podemos ver, bueno, estrujando, digamos, sobre todo las uvas tintas, estrujándola con los dedos, podemos ver si fácilmente se desprende la coloración y nos deja pintados los dedos, podríamos estar viendo que, bueno, es el punto de madurez óptimo. Pero como les decía, digamos, a veces esto no se condice con la madurez de la pulpa, o sea, hay como un destiempo, digamos, en cuanto a la madurez del ollejo y los otros parámetros que vimos, como por ejemplo la concentración de azúcares y acidez total. Bueno, acá un poco viendo esto del tema de la concentración de antocianos en las uvas tintas, vemos que en el punto de madurez fisiológico, digamos, donde la concentración de azúcares es máximo, o comienza, digamos, a concentrarse el azúcar, su evolución es máxima, ¿no? Y esto ocurre a partir del envero. Entonces, este también es un parámetro a considerar para seguir la evolución de la madurez. Y en cuanto al resto de los polifenoles, bueno, vemos que los taninos en la piel, a partir del envero, se alcanza la concentración máxima y se mantiene más o menos estable, y en el caso de los taninos que están presentes en la semilla, bueno, comienza un proceso de oxidación y una disminución de los mismos, bueno, a medida que avanza la madurez de las mismas, ¿no? Eso siguiendo o comparando, digamos, con la curva de crecimiento del fruto. Entonces, estos parámetros se pueden también hacer un seguimiento más estricto, más preciso, bueno, haciendo medición de antocianos totales o índice de polifenoles totales, que habría que hacerlo en el laboratorio. Bueno, no es el objetivo para producir vinos artesanales o caseros, pero por ahí en unas bodegas que tienen acceso a estos equipamientos, digamos, utilizar un espectrofotómetro en este caso, y siguiendo de esas técnicas, podemos hacer un
un análisis más preciso, ¿no?, de la madurez, digamos, de los polifenoles, y entrar, digamos, en un momento adecuado para hacer la cosecha de la uva. Y finalmente también tiene la madurez, digamos, fenólica, que la podemos hacer con el simple análisis sensorial o de degustación. A veces también se requiere, digamos, de paneles de degustación que están entrenados, con lo cual, digamos, el dato es más preciso. Pero bueno, uno también, a través de la práctica y la experiencia, por ahí también puede ir viendo o determinar estos cambios en la uva, y también ser preciso en la cosecha. Bueno, madurez aromática, ¿querés seguir vos, Zulia? Te dejo. Bueno, así hablas un poquitito. chicos, viendo que son las 8:30 de la tarde, y que bueno, lo pautado era que íbamos a tener 2 horas de capacitación, ¿te parece, Zuli, lo dejamos para la semana que viene? Sí, Así sí, no sí. se hace tan pesado, porque si no acá hoy se nos va a ir la gente, se nos van todos. Así que bueno, ¿dudas hasta lo que hemos hablado acá? Si hay alguna duda, aprovechen ahora, y si no, la semana que viene no hay problema. Vamos a gastar un tiempo. Bueno, veo que no hay dudas, están todos preocupados. Están todos dormidos. O los dejamos dormidos a todos, o bien. Nada, creo que no era tan sencillo hacer vino. Pero bueno, después, lo bueno que después de todo esto, cuando uno termina con el producto terminado, ya se olvida de todos estos problemas. Pero como les decía, durante la época de la fermentación, ver que baja ese mostímetro para los que han elaborado vino es una satisfacción enorme. Se entra a complicar cuando se frena. Bien, si no hay más, no sé, Camila, si el tema de la asistencia lo registraron ustedes. Sí, enviamos un link, Formulario. un documento de Google, como para que se puedan registrar. Igualmente estuvimos tomando nota de los participantes. Una vez que esté disponible la grabación en el canal de YouTube de la universidad, les vamos a enviar el link para que tengan acceso. Y el próximo miércoles, alrededor del mediodía, les vamos a estar enviando nuevamente el link como recordatorio para que se puedan sumar al próximo encuentro. Así que bueno, esperamos a todos y muchísimas gracias. Gracias a todos, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, los esperamos.